buenas tardes y bienvenidos a este webinar sobre los 3 pilares para prevenir la hipertensión. Mi nombre es Daniel Castro y actuaré de moderador en la sesión y me acompaña el doctor Felipe Isidro Donate. Decir que la hipertensión arterial es importante hablar de ella y os pongo un poco en contexto de esta sesión porque es una patología muy común y que a veces quizá no le damos la importancia que deberíamos, ¿vale? Porque puede tener consecuencias potencialmente devastadoras. La hipertensión es responsable de complicaciones diversas como, por ejemplo, derrames cerebrales, ceguera, arteriosclerosis, ataques cardíacos o incluso insuficiencia renal. Por eso es muy importante hacer todo lo posible para prevenirla. Con este objetivo existen 3 pilares básicos, que son la monitorización, la dieta y el ejercicio. Esto nos lo explicará con más detalle el doctor Felipe Isidro Donate, que tiene un currículum muy extenso. Él es catedrático del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y Salud, es responsable del área de ejercicio físico, salud y patologías en el ICEFS, es profesor titular de másters de prescripción del ejercicio físico en patologías en múltiples universidades, es miembro de honor del FEDOMEDE y IBH y además es miembro del grupo de ejercicio físico de la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad. Además, es CEO de la empresa Physical Exercise and Health Consulting. También deciros que cualquier pregunta que tengáis la podéis escribir en la misma aplicación del webinar. Sencillamente la escribís y al final de la sesión os la contestaremos. Alternativamente, también podéis apretar el botón de alzar la mano para preguntarla de viva voz, si eso es lo que preferís. Y dicho esto, ya doy paso al doctor Felipe para que nos explique todo. Pues muchísimas gracias, Daniel. Quisiera agradecer también pues, a los asistentes a este webinar. Saben que es importantísima esta patología y, por lo tanto, vamos a hablar hoy tanto de la prevención como del tratamiento. Saben ustedes que el 17 de mayo, el lunes pasado, fue el Día Mundial de la Hipertensión. Realmente se celebra ese día, pero quien tiene hipertensión la tiene los 365 días al año. Por lo tanto, todo aquello que se dice ese día es para visibilizar a esta patología y lo que vamos a hacer hoy pues, es un poco dar conocimiento tanto a cuidadores como a personas que tienen hipertensión de qué 3 pilares son los importantes en este proceso, ¿no?, de la hipertensión. Miren, la hipertensión arterial provoca alrededor de 7,5 millones de muertes al año. Ahora que estamos en época de pandemia y hablando de muchísimas muertes debido al COVID, resulta que la hipertensión arterial pues está llevándose muchísima más gente por delante, ¿no? durante el año pasado, por ejemplo. Y fíjense que el resto, los que vienen por detrás, las patologías que vienen por detrás, que más prevalencia de mortalidad tienen, que es el tabaquismo, la hiperglucemia, la inactividad física y también el sobrepeso o la obesidad, junto con la diabetes, son causa directa de la hipertensión arterial. Por lo tanto, hoy hablaremos de cómo prevenir la hipertensión, en principio con buenos estilos de vida, con buena monitorización y vamos a hablar también de dieta y ejercicio. Fíjense que 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión. Es una enfermedad, como veremos hoy, silenciosa y hasta que no empiezas a tener determinados síntomas, que también los veremos ahora, mucha gente no sabe, no conoce que tiene ya valores de hipertensión. Además, 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce la enfermedad, es decir, desconoce pues, hacia qué le puede llevar, hacia qué comorbilidades o qué enfermedades le puede llevar, qué consecuencias puede tener, e incluso 1 de cada 3 adultos que ya está siendo tratado con farmacología por hipertensión no logra de alguna forma mantener su presión por debajo de 140/90, ¿no?, que es la sistólica y la diastólica, la alta, conocida como alta y baja, ¿no? Por lo tanto, es suficientemente importante como para que hoy, en este ratito, en esta charla, hablemos de cómo prevenirla y cómo tratarla. Vamos a ver primero qué es. ¿Qué es la presión arterial? Miren, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos. Es decir, la sangre está impelida por una bomba interna que tenemos, que es el corazón, que va hacia diferentes órganos por las arterias y ejerce una presión contra los vasos sanguíneos, es decir, contra las arterias, ¿no?, por las cuales circula. Sin embargo, hay que diferenciarla de la tensión arterial. Fíjense, la tensión arterial es la reactividad que tienen esos vasos sanguíneos, las paredes de los vasos sanguíneos, contra esa presión sanguínea.
Pero bueno, ¿por qué se dice que es lo mismo presión que tensión? Hombre, no es lo mismo, pero sí que son los mismos valores. Es decir, que al final es el mismo valor de tensión, que es la fuerza que reactiva las paredes contra la misma presión de la sangre. Por lo tanto, los valores de presión y tensión son los mismos y por eso hablamos de hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión? ¿Cuándo se considera que es alta? Pues miren, cuanto más alta es la presión de la sangre, es lo mismo que la tensión de las paredes, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear y por lo tanto hay mayores posibilidades de que lleve consecuencias, ¿no? Y alta se considera cuando la sistólica, que es cuando el corazón se contrae y por lo tanto impele sangre, está por encima de 140. Y cuando el corazón se relaja, y por lo tanto pasa sangre de las aurículas a los ventrículos en el corazón, antes de una nueva contracción, esa sería la baja. Por lo tanto, hablamos que la normalidad estaría en 120 la alta, la sistólica, y 80 la baja o diastólica, y se considera alta cuando ya sobrepasamos valores de 140 la alta o sistólica y de 90 la baja o la diastólica. Y bueno, pues las sociedades médicas lo que hacen es tener un consenso para que la gente sepa cuáles deben ser los valores normales de prehipertensión o hipertensión estadio 1 o 2. Por lo tanto, repito, la sistólica, esto se mide por milímetros de mercurio, igual que la presión atmosférica. La sistólica, vuelvo a repetir, es sistólica. La sístole del corazón es cuando se contrae y la diástole del corazón es cuando se relaja. La normal sería 120 o menos y 80 o menos en la baja. Prehipertensión, es decir, ligeros valores poco altos, estaríamos hablando de 120, 139 o 80, 89 y se entra por consenso científico en hipertensión cuando se sobrepasan los valores de 140 de alta, 90 de baja y se entra ya en valores mucho más graves, en estado de lo que se llama estadio 2, cuando se sobrepasan los 160 de alta y 100 de baja. Hay que decir que con la edad también hay ligeros valores más elevados, es decir, lo que es normalidad en edad hasta los 40 años, se considera normalidad en estos valores de prehipertensión a partir de los 40, ¿no? Es decir, según vamos cumpliendo años, las paredes arteriales de los vasos sanguíneos van volviéndose un poquito más rígidas y eso hace que la presión arterial también pueda subir un poco. Pero de todas maneras siempre es bueno intentar acercarse a esa normalidad de 120-80, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene riesgos y por lo tanto debemos ser conscientes que el olvidarnos de nuestra tensión, no tomar nuestra tensión, no tener control sobre nuestra tensión, puede llevarnos a un estado de hipertensión que sea responsable de diferentes accidentes cardiovasculares, como pueden ser desde ataques al corazón, por lo tanto es el responsable prácticamente de la mitad de los ataques al corazón, de los infartos, y de la otra mitad de los ictus, de los derrames cerebrales, ¿no? Esto a nivel mundial nos lo marca la OMS. Por lo tanto, sabiendo que 1 de cada 3 adultos desconoce que tiene hipertensión, sería importante monitorizar su hipertensión, su tensión arterial regularmente, ¿no? Es decir, incluso sabiendo que la tenemos bien, porque puede progresar en un tiempo relativamente corto hacia un estadio inicial de hipertensión. Por lo tanto, sí a la monitorización, al control de nuestra tensión arterial. Porque además, como les decía, puede ser asintomática. Por ejemplo, con una mala alimentación, que hoy también una alimentación no saludable, rica en grasas saturadas y en procesados, no solamente ya por sí mismos pueden subir la hipertensión, sino que es que además depositan grasa en las paredes arteriales, comenzamos a tener un colesterol alto, unos triglicéridos altos y eso también lleva hacia hipertensión. Por lo tanto, la hipertensión muchas veces también es consecuencia precisamente de esos principios de arteriosclerosis que mucha gente comienza a tener a partir de unos años de una mala alimentación o alimentación no saludable, ¿no? Y cuando se empiezan a tener ciertos síntomas como los que ven aquí, como un pulso rápido, como sudoraciones sin hacer un ejercicio concreto, como una respiración más corta, a veces zumbido en los oídos, determinados momentos donde hay zumbidos en los oídos, dolores de cabeza, cefaleas, donde aparece cierto rubor facial que a veces en mujeres posmenopáusicas o perimenopáusicas lo atañen a la menopausia, pero pueden estar también desarrollando ciertos estados de hipertensión. Determinados mareos, muchas veces el levantarnos desde una posición de tumbado a
de pie o a sentado rápidamente puede hacer que tengamos esas diferencias de tensión arterial que también pueden estar marcando que esos receptores que se dan concretamente pues, en los senos carotideos y la aorta detectan cambios de presión y nos puede llevar también a determinar que puede ser un síntoma de ligera hipertensión, ¿no? Incluso alteraciones visuales, porque también puede afectar a la retina, hipertensión ocular y por lo tanto cualquiera de estos síntomas o un conjunto de ellos nos pueden estar avisando que podemos comenzar a tener hipertensión. Por lo tanto, la idea inicial y el primer mensaje clave es que debemos prevenir la hipertensión y, por lo tanto, debemos, vuelvo a repetir, tener control y monitorizar, controlar nuestra tensión arterial, ¿no? Hay complicaciones que pueden ser muy graves. Como les decía, puede haber ictus, derrames cerebrales, puede haber esta arteriosclerosis que nos pueden llevar a infartos, también nos pueden llevar a trombos, a trombosis, podemos tener esos problemas a nivel de visión que nos puede llevar incluso a ceguera, podemos tener también un grave problema de insuficiencia renal con el tema de la hipertensión porque por ahí drena mucho sodio y ataques cardíacos, como os decía, debido pues, a la mala alimentación. Por lo tanto, estas consecuencias, estas complicaciones llevan un riesgo de muerte que, como les he dicho en el primer slide, estamos hablando de 7,5 millones de personas que murieron el año pasado debido directamente a hipertensión, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tomar, en principio, para aquella persona que ya está diagnosticada como hipertensa, debe tomar su medicación. La medicación es algo imprescindible, es decir, para aquella persona que su médico ya determina que tiene que tomar su medicación, pues lo primero que tiene que hacer, evidentemente, es tomarla, ¿no? Por lo tanto, el primer mensaje clave para personas que ya tienen hipertensión es tomar su medicación.